Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña el politólogo Daniel Pou, experto en políticas públicas. Gracias por asistir, señor Pou. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias, muy complacido de estar aquí con usted y pues dispuesto a tratar de esclarecer el trayecto para que su público pues tenga una idea más acabada sobre la situación dominicana, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Así es, gracias por asistir. Esta es su casa. Muchas gracias. Queremos saber para todos los que nos ven, ¿cuáles usted entiende que son las principales razones de la gran abstención en las elecciones recientes? Sí, miren, cuando en tiempos de pandemia, específicamente en el año 2020, estábamos realmente todos tratando de sobrevivir a una pandemia que parecía que no iba a finalizar y que iba a llevar consigo muchas vidas, se produjo un proceso electoral y el nivel de abstención fue alto. Recuerde que hubo dos procesos para las municipales, porque el primero se frustró, luego vinieron las presidenciales y congresuales. Bien, y el nivel de abstención promedio anduvo por un 45%. Todo el mundo lo achacó a la pandemia. Yo fui de los que dije, ¿y por qué lo vamos a achacar a la pandemia? Si no hay ningún estudio que nos revele que realmente eso se corresponde por la situación de pandemia. Pero en este país nunca se hacen estudios de los fenómenos que se producen y siempre le encontramos una explicación que podría parecer razonable. Ahora no estamos en pandemia, se produce un proceso electoral y vuelve y se repite la situación. Unas elecciones municipales, alta abstención, y unas elecciones congresuales y presidenciales también con alta abstención. Hay que decir que las presidenciales en términos reales y congresuales tuvieron menos abstención en el territorio dominicano. El problema está que el nivel de abstención en lo que son las demarcaciones de ultramar fue muy alto, y cuando hacemos el promedio pues indiscutiblemente pone entre un 44% a un 45% el nivel de abstención en términos generales, pero de todas maneras es una tendencia marcada, una tendencia que a pesar de que parece que iba a producirse una polarización de fuerzas entre la oposición y el partido de gobierno, pues sencillamente no hubo esa tal polarización. El contendor más cercano del partido de gobierno quedó en un 28%. O sea que si contamos 38, 48, 58, 30 puntos por debajo del que logró la primera posición, que fue el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo en la política dominicana? ¿Y qué lectura debe de dársele a esa situación? Lo primero que se ha demostrado una incapacidad ciclópea de parte del liderazgo político de comprender el proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una desconexión entre la sociedad y los partidos políticos, que son los intermediarios entre el Estado y la sociedad. Al parecer sí. Pero ¿por qué se produce esa desconexión cuando antes realmente había un sentido de pertenencia orgánico a los partidos, habían lealtades, habían una serie de conexiones que venían dadas producto de ese rol de intermediación, que es lo que en cierta medida se llaman prácticas democráticas entre los partidos y la sociedad? Esa alianza que se producía, bueno, y ya no se produce. ¿Usted entiende que ese descontento tiene que ver con lo que viene siendo la logística que está tan marcada? Porque ahora mismo la gente primero pregunta ¿qué hay para mí? Donde sí debería ser, en verdad es un deber el votar. Sí, es un deber ciudadano y hasta ético, si usted quiere.
Pero lo que sucede es que hay una crisis de la democracia en el sistema de partidos. Fíjese, a ver, todavía no hay una crisis en el sistema de partidos, todavía la gente está votando. O sea, la abstención es menor que el voto efectivo. Pero lo que sucede es que la oligarquía partidaria, por llamarle de alguna manera, ha encontrado un nicho de confort en la mercantilización de la política. Y cuando yo hablo de mercantilización de la política, estoy hablando que la política se ha reducido a una situación de alta rentabilidad, se ha enfocado en un propósito de alta rentabilidad. Y antes el liderazgo partidario provenía del liderazgo social. Cuando una persona se postulaba para una diputación, cuando una persona se postulaba para una alcaldía, era una persona que tenía una trayectoria de carácter social, de entrega, de sacrificio por la comunidad, de representación de los intereses comunitarios. Hoy en día no, hoy en día es un inversionista que quiere una posición de poder para legitimar muchísimas cosas que no tienen que ver ni que son del interés de la sociedad, o sea, no están correlacionadas con el interés de la sociedad. Así es, eso entendemos y queremos saber qué usted piensa, si el transfugismo le ha enviado un mensaje negativo a los simpatizantes, que entonces más que por lealtad, ya ellos entienden que si los mismos líderes están un día en este partido y mañana pasan al otro, ellos también tienen esa necesidad de ver el momento como una remuneración que de verdad que ha hecho mucho daño a la política. Claro, lo que pasa está que el transfugismo ha puesto al desnudo cuál es el verdadero interés del supuesto liderazgo político que ha ido surgiendo en los últimos años, que es un interés meramente corporativo, de ascenso social, de ascenso económico, de lograr canonjías y ventajas, y pues la población dice, bueno, si este señor, que es supuestamente el parámetro, el paradigma con el que yo me identifico, y fíjate a ver cómo se enfoca en los beneficios, yo también puedo, pues de alguna manera, hacer lo propio para yo tener algún beneficio. Pero que todos sabemos que no es cierto que todo el que llegue en la política a una posición puede satisfacer las expectativas de todo el mundo. Entonces, eso crea un disgusto, ese disgusto crea una falta de lealtades, y esa falta de lealtades, pues, sencillamente somete a la política a un espacio de utilidad. Y en este caso, un espacio de utilidad corporativa, que es lo que está sucediendo. Y entonces, esa falta de prácticas democráticas, pues, va liquidando el sistema político, porque el sistema político es un ambiente que tiene vida propia, que necesita oxigenarse, que necesita reproducirse, pero para eso hay una serie de leyes que son inquebrantables. Entonces, como no se pueden producir las condiciones para que el sistema político persista en el tiempo, entonces el sistema político se metamorfosea como un sistema de intercambios mercantiles entre la dirigencia y la ciudadanía. Entonces, como usted señalaba, se empieza a encarecer la actividad política. Por eso usted ve que hoy en día, para usted sustentar una candidatura de una diputación, el mínimo en un pueblo mediano pequeño que tiene que tener la persona son unos 15 millones de pesos. Eso está calculado. Y lo que es todavía más grave y que se evidenció en este proceso electoral es que hay partidos que cobran un derecho de pernada. O sea, tú quieres que yo te postule, pero tú tienes que aportar también para la candidatura del sumo pontífice del partido o de su núcleo duro. Yo conozco un caso que le pidieron 15 millones de pesos a una persona que proviene de los sectores populares, que aunque tiene liderazgo, prestigio y arrastre, le dijeron que eso era una cuota que no podía ser exonerada, que tenía que cumplirse, y pues sencillamente dijo, si yo tuviera 15 millones de pesos, quizá ni estuviera en la política. Pues sencillamente vino
un señor con un maletín, dio 15 millones de pesos para el gran líder, desarrolló una campaña estruendosa, sin embargo perdió. Porque la comunidad decía, ¿y este señor qué busca aquí? Este señor no lo conocemos, sabemos que su abuelo es de aquí, que la familia tiene tierras, pero ellos nunca nos han representado. No había una conexión. Entonces no hay conexión. Entonces, cuando el entramado social, el tejido social se separa del entramado de poder y no hay elementos comunicantes, entonces se produce una crisis del sistema político. ¿Qué es lo que estamos transitando? Las élites políticas no quieren entenderlo porque han encontrado un modelo que es altamente rentable para ellos y que le evita tener que dedicar todo ese trabajo cuasi religioso, pontifical, que hace el dirigente político en las comunidades. Ya eso no se ve. Ya muy pocos son los dirigentes políticos que asisten a las comunidades, que se dan a conocer los problemas de las comunidades, que incluso recaban propuestas para conjurar todos esos problemas. Entonces, pues la política se convierte en una situación, en un microsistema que sencillamente no les resulta con una tasa de retorno para el ciudadano. Y el ciudadano pues se desinscribe de la política. Entonces, ¿para qué votar? Un joven, uno de los grupos etarios que más, y en eso estamos elaborando un estudio, pero lo sabemos ya con un vistazo a vuelo de pájaro. Uno de los grupos etarios que más se ha alejado de la política es el de los jóvenes comprendidos entre 18 y 30 años, porque no ven ningún tipo de oportunidad para ellos poder cristalizar sus anhelos en la política. Entonces, sencillamente, pues van buscando otros nichos donde ellos puedan desarrollarse. Y hablando de la entrega de los fondos, que es la parte económica, que vemos que la gente está tan alejada realmente de lo que es lo esencial de la comunidad, de lo que representa a la persona. ¿Usted entiende que se deben eliminar los fondos que se entregan a los partidos políticos? Mira, yo lo que creo es que deben de racionalizarse. Y una de las primeras cosas que propongo es que todo partido que haya sido reconocido por la Junta, y eso requiere indiscutiblemente cambiar las normas que hoy en día se le exigen a un partido para ser reconocido por la Junta Central Electoral. Un partido que ha sido reconocido por la Junta debe tener igual derecho a fondos que el partido que ya tiene 10 años, 15 años medrando en la vida política. ¿Cómo deben de distribuirse esos fondos? De manera equitativa entre todos, porque cuando tú le das a uno grande, le das 10 veces lo que le da un pequeño, realmente tú lo que estás haciendo es quitando la oportunidad a un pequeño de que pueda crecer. Sí. O sea, tú nunca vas a ser grande porque tú no vas a contar con esos fondos. Claro, esos fondos deben de irse desembolsando contra liquidaciones que se vayan produciendo durante el proceso. Porque si no vamos a tener no 30 partidos, vamos a terminar teniendo 2 o 3 mil partidos. Que ya hay más partidos que provincias. Bueno, definitivamente. ¿Y cómo usted visualiza como politólogo la situación actual del PLD de cara a las próximas elecciones? Bueno, el PLD ha recibido una señal bastante elocuente. La militancia del PLD le prestó su voto a la Fuerza del Pueblo, pensando en que eso podía obligar a una segunda vuelta, y resulta que ellos calcularon, si se va a segunda vuelta, la Fuerza del Pueblo tiene que negociar con nosotros, porque nos encontramos más cercanos de ellos que el partido de gobierno, y así pues nosotros podemos imponer condiciones, pero lamentablemente el cálculo fue erróneo. Y lo que hizo fue que una cantidad de votos importantes del Partido de la Liberación Dominicana fueron a parar a las urnas de la Fuerza del Pueblo. Darse cuenta que la Fuerza del Pueblo creció de manera irracional,
desde un posible entre 18 o 20% que tenía previsto, llegó a 28%. Entonces, estamos hablando que hubo un proceso, lo que se llama de canibalización de la Fuerza del Pueblo hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Esto sitúa al Partido de la Liberación Dominicana en una situación muy delicada. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que hacer ingentes esfuerzos y sobre todo su dirigencia comprender lo que está sucediendo, pero no recostarse de un error que se cometió tácticamente, porque por lo visto entre las bases y la dirigencia había una desconexión. Primero, un candidato que tenía poco que exhibir para la presidencia de la República, que Abel Martínez es un hombre con capacidad de trabajo y todo el mundo reconoce sus valores, pero no tenía un perfil que pudiera concitar incluso confianza en sectores externos al PLD, que fue una de las cosas que yo le dije un día a uno de los dirigentes del PLD. Le dije, cuando tú vas a elegir un candidato a la presidencia, lo primero que tú tienes que tener claro es que ese candidato tiene capacidad de concitar hacia esa organización más allá de lo que pueda aportar su militancia. Pero en este caso, Abel Martínez, un líder local de Santiago con una tradición, pero con poco conocido a nivel nacional, de poco impacto, y que quizás en un futuro pueda ser exitoso, pero en esta coyuntura no lo fue. Entonces ahí se presentaron una serie de condiciones que doblegaron la voluntad de los votantes de la Fuerza del Pueblo, y muchos de ellos pues terminaron depositando su voto a favor del PLD, depositando su voto a favor de la Fuerza del Pueblo. Entonces, según lo que usted visualiza, esos dirigentes, porque ahora mismo entonces ya el expresidente Danilo Medina no va para la presidencia del PLD. Bueno, él va a agotar el periodo, tengo entendido, se va a convocar los órganos de decisión de una manera anticipada, pero piensan agotar el periodo para elegir una nueva dirección en el partido. Sí, entonces usted entiende que esos dirigentes pasarán directamente a apoyar al expresidente Leonel Fernández. No, necesariamente no. O sea, no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Yo lo que creo es que se le inyectará sangre nueva al PLD. Ojalá esos jóvenes o esos nobles dirigentes acierten, puedan reorganizar el partido, puedan darle una bocanada de oxígeno más profunda, y pues lo pueden causar y convertirlo en una organización política altamente competitiva. El PLD tiene mucha gente con capacidad. Así y eso es. Pues lamentablemente no se tomó en cuenta. Sí. Al momento de desarrollar toda la estrategia con mira a las elecciones. Pero es un reto. Nadie puede decir que quienes están ahí o quienes sustituyan a la actual dirección del PLD van a ser certeros, efectivos, porque lo mismo lo podrían hacer peor y terminar de hundir a la organización. Pero queda muy debilitado el PLD. Y hay que recordar que días antes de las elecciones el presidente Danilo Medina auguró que el que quedaba en tercer lugar difícilmente podría superar ese umbral y podría inscribirse además en un derrotero de decrecimiento famélico de la organización. Hoy en día el PLD pues está haciendo sus diligencias. Vamos a ver qué pasa con la Fuerza del Pueblo, a ver qué tan sostenible es el supuesto crecimiento de la Fuerza del Pueblo. Y indiscutiblemente hay que partir de una cosa bastante clara: la Fuerza del Pueblo no surgió en el 2020, la Fuerza del Pueblo es una parte del Partido de la Liberación Dominicana, como surge del PRD el Partido Revolucionario Moderno. Sí. O sea, ninguno de ellos partió de cero. Sí. Entonces hay que ver qué tanto puede hacer la Fuerza del Pueblo. Tiene que suceder muchas cosas trascendentes, porque es un partido muy al estilo logia, donde todo gira en torno a la figura
mesiánica del presidente Leonel Fernández y rodeado de un anillo de personas que ya han pasado por la administración pública, han fracasado, han sido sindicados por corrupción, etcétera, etcétera. Y eso indiscutiblemente implica una relación de lealtad entre Fernández y esos seguidores y viceversa, ¿verdad? De ellos hacia él. Y eso es un tema que podría anclar a la fuerza del pueblo y no le podría permitir desarrollarse. Así es, y hablando de un tema señalado ahora mismo en esta semana por el senador Félix Bautista, ¿usted está de acuerdo con el método de Hunt? Por ejemplo, él plantea que es inconstitucional porque el voto debe ser directo. Sí. ¿Qué usted cree sobre eso? Mira, al margen de que sea inconstitucional, porque con eso habría que, y se podría producir una polémica bastante profunda. Yo creo que aquí no se ha comprendido realmente cuál es el propósito del método de Hunt. El propósito del método de Hunt es evitar que los procesos electorales solamente sean beneficiosos para las grandes organizaciones políticas. Es la única oportunidad que tienen las pequeñas organizaciones de poder exhibir su musculatura desde las instancias legislativas del Estado. Entonces, si el método de Hunt quizás puede ser incómodo para mucha gente que dice, yo escuché gente diciendo, pero yo saqué 15,000 votos y entonces el último curul se lo dieron a un joven que sacó 700. Sí. Pero es que se necesita la representación de la minoría para hacer más plural la democracia. O sea, el método de Hunt no está referido a las personas, a los individuos, está referido a las organizaciones políticas, está referido a la diversidad del sistema político, a incrementar. Fíjate a ver, ¿quién hubiera sabido que aquí había un joven que se llamaba José Horacio, que ha demostrado ser una persona coherente, consistente, brillante, honesta, si no hubiera sido por el método de Hunt? ¿Cómo tú valoras a un dirigente o a un miembro de un partido emergente si no se le da una oportunidad por alguna vía? Lo que yo creo que hay que organizar un poco más el sistema en cuanto a diputados nacionales, o sea, creo que hay un poco de perversidad en eso. Y el tema del método de Hunt se podría incluso modificar. Y yo estoy de acuerdo en que la fórmula, porque es una fórmula estadística, pues se pudiera hacer alguna modificación para hacerlo un poquito más equitativo. Sí, porque podemos ver entonces ahí en un momento que se ve afectada la voluntad del ciudadano, que si elige, bueno, yo quiero votar por Juan, yo marco a Juan, cuando viene a ver entonces Juan con 15,000 votos y gana entonces el que tenga 3,000 votos, que es lo que han criticado muchas personas. Pero date cuenta que se hace por organización política. Sí. Si esa organización política, donde ese señor que sacó 15,000 votos, ya tiene un representante, tiene 2 representantes, 3 representantes, ¿para qué añadirle un cuarto? Cuando lo que se necesita es escuchar una voz del pequeñito discrepante que diga, bueno, pero tenemos aquí, mira, un tesoro, un diamante que no se ha pulido y es la oportunidad de pulirlo y enseñar su belleza, su riqueza, su multiplicidad. Entonces, yo soy de los que me inclino más por fortalecer el proceso democrático que por distribuir posiciones entre los militantes de los partidos. Eso se entiende. Y una pregunta con este tema que ha generado tanta controversia, una posible reforma fiscal que ya se está hablando. ¿Cómo usted cree que puede impactar actualmente cómo está realmente la canasta básica? Mira, justamente la reforma fiscal es un concepto. Ahora, tú inclinas el concepto. República Dominicana tiene que hacer una reforma fiscal porque venimos arrastrando desde hace más de una década un déficit fiscal que definitivamente nos está costando muy caro a los ciudadanos. Y eso la mayoría de la gente no se da cuenta cómo se transfiere ese déficit fiscal a lo que es el nivel adquisitivo de los ciudadanos. La gente de que le hagan reforma fiscal piensa que le van a subir los impuestos y no es así.
Nosotros tenemos un sistema tributario que es inverso, o sea, quienes menos ganan son los que más pagan. ¿Por qué? Por una sola razón, porque la mayor parte de las recaudaciones se originan en los impuestos al consumo. Cuando yo voy a comprar ese termo que tú tienes en las manos, me están cobrando, el termo cuesta 2,000 pesos, me están cobrando 500 pesos de impuestos. Pero cuando lo va a comprar un señor que es multimillonario, también le están cobrando 500 pesos de impuestos. Entonces, eso es lo que llama un sistema invertido. En los países desarrollados lo que existe es el impuesto a la riqueza. O sea, el grueso de los impuestos que se recaudan vienen de la capacidad de generar riqueza del ciudadano o de la empresa. Entonces, aquí no. Aquí no importa que tú seas más pobre, yo te voy a cobrar a ti los 500 pesos de impuestos. En otros países hacen así, yo te voy a poner 200 pesos de impuestos al termo, que le va a todo el mundo. Pero aquel señor, a final de año, cuando reporte ingresos, egresos, después de tener su contabilidad en saldo positivo, pues ese señor va a pagar esos 300 pesos del excedente que tenga como riqueza. Se van fijando baremos o topes. Topes no, porque cuando tú hablas de tope estás hablando de que no puede seguir creciendo. A nadie se le pone freno al crecimiento. Ahora, a él se le van a dar incentivos para que él reinvierta. Date cuenta que en nuestra sociedad hay pocos incentivos para la reinversión. Por eso hay tanto consumo de artículos suntuarios, de carros caros, de ropas caras, de joyas caras, porque el sistema está invertido. Entonces penalizamos a los pobres y pues gratificamos a los más ricos. Eso es la reforma fiscal. Ahora, tú puedes hacer una reforma fiscal en negativo. Yo en vez de eso voy a subir el ITEVI del 18 al 22 y voy a penalizar aún más a los pobres. Tengo entendido que el gobierno está claro que ese no es el asunto. El gobierno está hablando de bajar el ITEVI, pero horizontalizarlo. ¿Por qué horizontalizarlo? ¿Por qué horizontalizarlo? Porque aquí hay un problema de evasión fiscal muy grande. Producto de que hay diferencias del ITEVI. Algunos productos pagan 18, otros pagan 16. Hay elusión fiscal también, porque hay productos que no lo pagan. Entonces, eso facilita para que se produzca una acción contra natura, que es la evasión fiscal o la elusión fiscal. ¿Y qué es lo que se procura ahora? Que todo va a tener el mismo ITEVI, ITEVI general para todo el mundo. Y indiscutiblemente que si ponemos ITEVI general para todo el mundo y quizás 5 o 6 productos que son de la canasta básica, se le quita el ITEVI totalmente, eso en cierta medida va a crear un equilibrio. Pero indiscutiblemente va a obligar a que esa recaudación que ya no va a tener el Estado se dirija hacia otro sector. ¿Y a qué sector se tiene que dirigir? Al que obtiene más riqueza de la que genera la economía dominicana. ¿Afectaría entonces más directamente a los empresarios? Sí, a la gente que tiene alta rentabilidad de su dinero, porque no todos los empresarios tienen la misma rentabilidad de su dinero. Hay empresarios que tienen una rentabilidad increíble y otros que tienen moderada o media rentabilidad. Mientras más rentabilidad tú tengas de tu inversión, pues más dinero va a tener que pagar. Pero no hay que empezar a cazar brujas, a decir que ahora va a ser contra los pobres. No. Ayer o anteayer el economista Iván Rodríguez, que es un experto en finanzas públicas, escribió un artículo interesante. Es una persona que tiene ejercicio profesional en el país, ha sido asesor y consultor internacional.
Y dice, no, definitivamente lo que hay que hacer es más justo el sistema tributario en República Dominicana. Por eso es que se requiere una reforma fiscal que el gobierno anterior de Danilo Medina en 2 periodos la evadió, porque enfrentarse con el sector de poder económico no les resulta muy agradable a ningún gobierno. Pero ahora Luis Abinader va a empezar a transitar su último periodo presidencial, que era dicho por voz propia de que él no se va a reelegir. No es que no se va a reelegir, es que tampoco se puede reelegir. Pero él dice que va a poner los candaditos a la Constitución para que no se reforme así de manera tan festinada. Yo creo en esa apuesta de Luis Abinader, pero también creo que Luis Abinader necesita apostar a lo que sería su trascendencia como político. Empezar a poner los escaques del ajedrez en el cuadradito que le corresponde, o sea, las piezas en el escaque que le corresponde. Y Luis Abinader va a tener que hacer esa reforma fiscal, y los sectores de mayor ingreso y más alta rentabilidad en el país van a tener que hacer su aporte para crear el equilibrio, que el equilibrio es parte del ecosistema para que haya gobernabilidad, haya gobernanza y haya orden. Porque no podemos continuar reproduciendo un esquema que lo que genere sea desigualdad. Así es. Y hablando de otro tema, queremos saber, en materia de seguridad, ¿cómo usted evalúa las políticas públicas que se están implementando actualmente en el gobierno? Bueno, en materia de seguridad creo que hay un esfuerzo destinado a tratar de identificar las principales causas de los temas que generan la violencia que abate a República Dominicana, pero hay que tener bastante claro de que hay violencia social y hay violencia delictiva. En República Dominicana la violencia social alcanza, en términos de lo que es el componente homicidio, entre el 64 y el 66% de los homicidios que se producen en el país. Sin embargo, el delito solo alcanza el 28 y el 30. Entonces parecería como que en la sociedad nos hemos puesto de todo de acuerdo para matarnos unos con otros. Pero cuando la gente habla, mira la criminalidad que está, bueno, pero que hay criminalidad que se genera por motivos sociales, como son los feminicidios, como son el asesinato, de un padre que viene y mata a los niños para hacerle daño a la pareja que lo despreció. No la mata, la deja con vida, pero mata a los niños, como hemos visto muchas veces en la prensa. Eso no es un problema de policía, eso es un problema de salud pública. Nosotros tenemos un problema de violencia de un nivel bastante agudo que tiene que ver con temas de salud pública. Uno, porque en República Dominicana no hay capacidad y hay una cultura de la violencia muy arraigada, pero tampoco hay capacidad de reconocer cuando estamos siendo arrastrados por una situación que nos impulsa a una violencia desmedida, pero tampoco existen los mecanismos de compensación para ayudar a las personas, y eso es uno de las situaciones más graves. Es un tema de salud mental que hay que ponerle atención. Y ya para finalizar, queremos saber cómo usted visualiza el tema de República Dominicana y Haití con relación a esa frontera y los últimos hechos que han sucedido, lamentables, que sabemos que se habla ya de que hay bandas haitianas en el país. Sí, bueno, eso de que hay bandas haitianas en el país, eso es un mito. Hay haitianos que realizan actividades delictivas, como siempre las ha habido. ¿Oíste? Lo que pasa está que la violencia y el delito tienen una capacidad de crear sinergia, y los delincuentes dominicanos no son antihaitianos. Cuando ellos necesitan soldados para sus grupos criminales, no le importa si son haitianos, son puertorriqueños, son norteamericanos, son franceses. Pues aquí hemos tenido hasta colombianos involucrados, venezolanos, en actividades delictivas. Lo que sí hay que tener bastante claro es que el problema de Haití es una situación que República Dominicana, que más que como problema, debe verla como un reto.
Cuando tú tienes un reto, tú estás obligado a buscar una respuesta adecuada. Y muchas veces la respuesta no es la que te gusta porque te cobra mucho esfuerzo, pero es la única respuesta efectiva. Eso es una situación. Por otro lado, República Dominicana debe continuar profundizando su campaña, su clamor internacional de que al tema de Haití hay que ponerle coto. Ya en esta semana que acaba de discurrir, fueron asesinados dos misioneros norteamericanos, una pareja. Entre ellos, la dama era hija de una autoridad del Congreso de Estados Unidos y el otro era un señor de origen haitiano que había estudiado en Estados Unidos, había adquirido una gran formación académica y estaban trabajando con niños pobres y habían hecho un proyecto lindísimo de oportunidades para esos niños pobres en Haití. Y a pesar de ser personas que tenían oportunidad de llevar una vida plena en otras latitudes, fueron a Haití, terminaron ofrendando sus vidas. Muy lamentable. Y los norteamericanos ahora como que sintieron que el tema también le concierne a ellos. Ya habían empezado a desarrollar labores de apoyo logístico para la Fuerza Multinacional de Paz que Kenia va a facilitar para que empiece el proceso en Haití. Pero ya también se han dado cuenta que no están enfrentando grupos desorganizados y desarticulados de pandilleros, están realmente enfrentándose con verdaderas huestes del delito, del crimen, de las características más execrables que puede tener una sociedad. Entonces, vamos a ver si con esta situación trágica con la cual yo lamentablemente me tengo que manifestar para que no se siga produciendo con la apatía de las grandes potencias y de los países que han tenido cotas de responsabilidad en la tragedia haitiana, porque hay que decirlo, pues eso de alguna manera va a tener que traer alguna reacción. Ya en Estados Unidos hay grupos sociales que están protestando, que le están reclamando al gobierno que intervenga en lo de Haití, igual que lo que está sucediendo con Gaza también, que es otro tema que está en la agenda internacional y que cada día cobra más vidas de personas inocentes. Entonces, el tema Haití, República Dominicana tiene que asumirlo como una labor sostenida, una impronta en su agenda que no amerita posposición, pero que tampoco puede ser llevado como un tema que podría de alguna manera fracturar el orden institucional de nuestro país, porque hay personas que se vean a posiciones extremas. Y nosotros tendremos que cohabitar con los haitianos, estamos condenados a ellos, son nuestros vecinos, no estamos separados por mar ni nada que se parezca, estamos compartiendo una isla y creo que la tarea es buscar respuestas inteligentes, lejos de lo que muchos piensan, que el tema se va a resolver con violencia. No creo que sea solución, ni creo que República Dominicana se encuentre conveniencias en una solución de violencia del tema haitiano. Creo que tenemos que ayudar a que Haití se desarrolle, que Haití se reencuentre con sus aspiraciones como nación, en el mejor sentido de la palabra, y que Haití sea un país estable. A mí lo que me llama mucho la atención y me preocupa, que nadie menciona a la diáspora haitiana. Se han producido manifestaciones a nivel internacional, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos, donde la diáspora haitiana está reclamando participar en la reconstrucción de Haití, pero no con cosas materiales, también con aportes institucionales. Haití tiene muchos intelectuales, sociólogos, abogados, economistas, ingenieros, gente con grandes capacidades, de los mejores profesionales que pueden vivir
en las grandes latitudes y no se le toma en cuenta, sino que se sigue medrando, buscando una solución entre los mismos que durante décadas crearon el problema haitiano. Y eso es una de las cosas en la que yo estoy llamando la atención. Hay que buscar respuestas adecuadas dentro de la diáspora haitiana. Hay capacidades, hay capitales, hay todos los recursos disponibles dentro de esa diáspora haitiana, pero se le está negando un derecho que le corresponde igual que a los haitianos que están viviendo en sus territorios. Bueno, es un llamado de atención, que escuchen también a la diáspora y que actúen hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Así es. Gracias por asistir y esperamos tenerlo muy pronto aquí con nosotros en Trúcamelo. Síganos en nuestras redes sociales, dale me gusta al video y pueden compartirlo con sus familiares y amigos. Gracias.